¿Qué hace que un logotipo de una manzana mordida sea capaz de generar filas interminables bajo la lluvia cada año? No es solo el hardware. Apple no vende teléfonos, vende estatus, simplicidad y una filosofía de vida. Pero el camino no fue fácil, desde traiciones internas y el despido de su propio fundador, hasta el lanzamiento del producto que mató a toda una industria. En este video, vamos a desglosar los momentos clave que transformaron a Apple en una religión tecnológica. La cámara flota sobre el asfalto caliente de Los Altos, California. Estamos en 1976. La luz del atardecer se filtra por las rendijas de un garaje suburbano, iluminando partículas de polvo que bailan sobre placas de circuitos impresos y soldadores humeantes. Aquí, el aire huele a resina quemada y a la ambición desmedida de dos jóvenes que no encajan en ningún molde. Steve Wozniak, el ingeniero de mente eléctrica, solda componentes con una precisión casi quirúrgica, mientras un joven Steve Jobs, de mirada intensa y pies descalzos, observa el prototipo como si viera el futuro tallado en silicio. No hay oficinas de cristal, solo cajas de madera y el zumbido de una de las primeras computadoras personales del mundo, llamada Apple I. El contexto es un Estados Unidos post-Watergate, sediento de una revolución que no venga de los políticos, sino de la tecnología. 1977. Nos trasladamos al Homebrew Computer Club, un sótano lleno de entusiastas con barbas largas y calculadoras en el cinturón. La atmósfera es de una efervescencia intelectual casi religiosa. Jobs y Wozniak presentan la Apple II, pero esta vez es diferente. Ya no es una placa de circuitos desnuda, tiene una carcasa de plástico beige, elegante, diseñada para no asustar a las familias en sus salas de estar. Vemos a Jobs discutiendo con inversores potenciales, y moviendo las manos como un director de orquesta. El conflicto es evidente, el mundo corporativo ve juguetes, pero Jobs ve herramientas para la mente. Con la ayuda de Mike Markula, quien aporta el capital y la estructura empresarial, la Apple computadora se incorpora oficialmente en enero de ese año. Vemos el contraste entre la rebeldía juvenil de los fundadores y el orden implacable del mundo financiero que empiezan a habitar. 1979. En una de las escenas más icónicas de la historia tecnológica, vemos a Jobs y a su equipo entrando en el prestigioso centro de investigación Xerox PARC. Vemos los rostros de los ingenieros de Apple mientras observan, por primera vez, una interfaz gráfica de usuario y un pequeño objeto de plástico llamado ratón. Mientras los ejecutivos de Xerox ignoran el potencial de sus propios inventos, Jobs absorbe cada detalle con una voracidad casi depredadora. Este momento marca el fin de la era de los comandos de texto oscuros y el nacimiento de la computación visual. Apple decide que el futuro será intuitivo, amigable y, sobre todo, estético. Enero de 1984. La tensión es palpable en los camerinos de la final del Super Bowl. Mientras el país observa el juego, Apple se prepara para lanzar el martillazo más fuerte de la historia del marketing. Vemos el rodaje del comercial 1984, dirigido por Ridley Scott. Una atleta corre entre filas de hombres grises y alienados para lanzar un mazo contra una pantalla gigante que proyecta la cara de un dictador. Es el lanzamiento de la Macintosh. El contexto es la guerra abierta contra IBM, el gigante azul, y Apple se posiciona como la resistencia, el color contra el gris, y la creatividad contra la burocracia. La Macintosh debuta con su pantalla integrada y su sonrisa digital, prometiendo que 1984 no será como la novela. Es 1985. La Macintosh es una joya tecnológica, pero las ventas no cumplen las expectativas astronómicas de la junta directiva. Jobs, cuya intensidad se ha vuelto insoportable para muchos, se enfrenta al hombre que él mismo reclutó de Pepsi, llamado John Sculley. La junta directiva debe elegir entre el visionario temperamental o el administrador profesional. Vemos a Jobs caminando solo por los pasillos que él mismo construyó, cargando una pequeña caja con sus pertenencias. El contexto es de una traición corporativa clásica. El hombre que le dio un alma a la computadora es expulsado de su propio reino. 1993. Las oficinas de Apple en Cupertino, California, ya no vibran con la energía de la rebelión. Recorremos los pasillos iluminados por luces fluorescentes que parpadean sobre escritorios saturados de productos mediocres. Tras la salida de Jobs, la empresa ha perdido su brújula. Vemos a ingenieros confundidos trabajando en decenas de modelos de Macintosh casi idénticos, llamados Performa, Quadra y Centris. El aire es pesado, huele a burocracia y a la desesperación de una marca que ha pasado de ser un movimiento cultural a ser una simple fábrica de cajas grises. El contexto histórico es el ascenso imparable de Microsoft. Windows 95 está a la vuelta de la esquina y promete hacer que la interfaz de Apple parezca una reliquia cara y obsoleta. 1994.
John Scully ha caído y ahora es Gil Amelio quien intenta achicar el agua en un barco que se hunde. Estamos en el lanzamiento del Newton, el primer asistente digital personal de Apple. Vemos a un usuario frustrado intentando escribir en la pantalla con un lápiz óptico, mientras el dispositivo traduce sus palabras en garabatos sin sentido. El conflicto es tecnológico y de mercado. Apple está lanzando productos inacabados a precios prohibitivos. El contexto es el de una empresa que pierde $1.000 millones al año, y la prensa financiera empieza a escribir el obituario de la manzana. Vemos a los empleados de Apple observando las noticias que predicen que la compañía será adquirida por IBM o Sun Microsystems por una fracción de su valor real. Diciembre de 1996. Apple necesita un sistema operativo nuevo desesperadamente o morirá en meses. Gil Amelio toma la decisión más arriesgada de su vida: comprar Next, la empresa de computadoras de gama alta que Steve Jobs fundó en su exilio. Vemos el momento en que Jobs vuelve a pisar el campus de Apple después de 11 años, camina con una seguridad renovada, y vistiendo su ahora icónico cuello de tortuga negro. La atmósfera es de una tensión eléctrica, los antiguos empleados lo miran con una mezcla de terror y esperanza. Jobs no vuelve como un empleado, vuelve como un consultor, pero todos en la sala saben que el verdadero poder acaba de cambiar de manos. Next no era solo una empresa, era el caballo de Troya que Jobs usaría para recuperar su trono. Julio de 1997. La junta directiva ha perdido la fe en Amelio. En una reunión nocturna, Jobs convence a los directores de que él es el único capaz de salvar el barco. Vemos a Amelio recogiendo sus fotos en una oficina silenciosa, mientras Jobs asume el título de CEO. La primera acción de Jobs es un shock para el sistema. Llama a su archienemigo, llamado Bill Gates. Vemos la escena de la conferencia Macworld en Boston, donde el rostro gigante de Gates aparece en una pantalla satelital sobre un Jobs que parece pequeño en el escenario. Apple recibe una inversión de $150 millones de Microsoft. La atmósfera entre el público es de abucheos y desconcierto. Jobs ha hecho un pacto con el diablo para ganar tiempo y salvar la vida de la empresa. Estamos a finales de 1997. Jobs convoca a todo el personal de Apple a un auditorio. Vemos una pizarra donde Jobs dibuja una cuadrícula de 4 cuadros que dicen: consumidor, profesional, portátil y escritorio. Con un movimiento violento, anuncia que cancelará el 70% de los proyectos de la empresa, incluyendo el Newton y las impresoras. El conflicto es brutal, miles de personas perderán su empleo ese día. Pero Jobs no busca ser amado, busca ser eficiente. Vemos a los empleados saliendo del auditorio en un silencio sepulcral, mientras Jobs se queda solo frente a la pizarra. El contexto es de una reconstrucción desde los cimientos, eliminando lo bueno para hacer espacio a lo grandioso. Mayo de 1998. Estamos en el Flint Center de Cupertino, el mismo lugar donde nació la primera Macintosh. Steve Jobs sube al escenario, y con un movimiento teatral, retira una tela negra para revelar la iMac G3. Es un objeto que desafía toda lógica industrial de la época, una carcasa translúcida de color Bondi Blue, y con curvas orgánicas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción de los años 60. El diseño de Jony Ive no solo es estético, es una declaración de guerra contra la fealdad del PC convencional. El contexto histórico es el nacimiento de la era de Internet. La I de iMac significa Internet, simplicidad e individualidad, y Apple vuelve a ser rentable en tiempo récord. Vemos el rostro de Jobs iluminado por el monitor de la computadora. Ya no es el joven rebelde descalzo, es el estratega que ha comprendido que en un mundo saturado de funciones, el diseño es la ventaja competitiva definitiva. Octubre de 2001. El mundo todavía está en shock por los eventos de septiembre, y la economía global se tambalea. En una pequeña sala de conferencias, lejos de la pomposidad habitual, Jobs saca un pequeño dispositivo blanco de su bolsillo. Este pequeño aparato contiene 1000 canciones y cabe en mi bolsillo, dice con una voz fuerte y llena de éxito. Este aparato es el iPod, con una rueda de clic, y una interfaz de una simplicidad insultante pero brillante. El conflicto aquí es con la industria musical moribunda, y asfixiada por la piratería de Napster. Jobs no solo vende un aparato, ahora vende un ecosistema, y el contexto es la creación de la arquitectura de la vida digital, donde la Mac es el centro de todo. Vemos a los ingenieros de Apple trabajando en secreto, simplificando el software hasta que cualquier canción pueda ser encontrada en 3 clics. Apple ya no es solo una empresa de computadoras, ha empezado su metamorfosis hacia una compañía de electrónica de consumo masivo que cambiará cómo el ser humano consume cultura. Mayo de 2003. La industria de la música dice que es imposible, que nadie pagará por canciones individuales cuando pueden tenerlas gratis. Jobs ignora los pronósticos y lanza la iTunes Music Store. Es un éxito instantáneo, vendiendo 1 millón de canciones en su primera semana.
Simultáneamente, Apple abre su primera Apple Store en Tysons Corner, Virginia. La atmósfera visual es minimalista, mesas de madera clara, techos altos y una ausencia total de cajas registradoras visibles. Los expertos en retail predicen un fracaso total en 2 años. La gente no quiere comprar computadoras como si fueran joyas, dicen los críticos. Vemos a los clientes entrando en la tienda como si fuera un templo moderno, tocando los productos y viviendo la experiencia. Jobs ha comprendido que el control total sobre la experiencia del usuario, desde el chip hasta la venta final, es la única forma de garantizar la perfección. Junio de 2005. Durante años, Apple ha pregonado que sus procesadores PowerPC son superiores a los de Intel. Pero el progreso se ha estancado y las computadoras portátiles de Apple se calientan demasiado. En una de las jugadas más pragmáticas de su carrera, Jobs anuncia la transición a procesadores Intel. Vemos a Paolo Tellini, CEO de Intel, subiendo al escenario con un traje de protección de silicio. Es un cambio de corazón literal para la Mac, y el conflicto interno es fuerte. Los desarrolladores deben reescribir todo su software. Pero la atmósfera es de una confianza renovada. Esta transición permite a Apple crear computadoras más delgadas, rápidas y por primera vez, capaces de ejecutar Windows de manera nativa. El contexto es el de una Apple que se siente invencible, consolidando su dominio en el mercado de laptops premium y preparando el terreno para algo mucho más ambicioso que una computadora personal. Es la víspera de enero de 2007. Jobs está en su oficina, visiblemente más delgado pero con una intensidad febril. Sostiene un prototipo de cristal y metal, sin botones, solo con una pantalla negra que refleja su rostro. Nos trasladamos a los laboratorios de Apple, donde equipos distintos han estado trabajando en secreto absoluto en 3 proyectos: un iPod de pantalla ancha, un teléfono móvil revolucionario y un comunicador de Internet. El ambiente es de una tensión extrema, el software falla constantemente, las llamadas se caen y la pantalla se raya con facilidad. Jobs ha exigido que la pantalla sea de cristal y no de plástico, apenas semanas antes del lanzamiento. Vemos a los ingenieros durmiendo bajo sus escritorios, conscientes de que están trabajando en el producto más importante de sus vidas. El contexto es de un absoluto secreto industrial. Nadie fuera de ese círculo sabe lo que está por ocurrir en el Moscone Center de San Francisco. 9 de enero de 2007. Nos situamos en el centro del escenario del Moscone Center. Steve Jobs repite una frase como un mantra que dice: un iPod, un teléfono y un comunicador de Internet. ¿Lo están entendiendo? La audiencia ríe, creyendo que son 3 dispositivos distintos, hasta que la imagen en la pantalla gigante se funde en uno solo, y aparece el iPhone. La atmósfera visual captura el momento del desbloqueo. El dedo de Jobs se desliza por la pantalla y el software responde con una fluidez orgánica, y casi líquida. El contexto histórico es el fin del dominio de las teclas físicas de BlackBerry y Nokia. Vemos planos detalle de la interfaz multitouch, una tecnología que permite pellizcar imágenes y desplazarse por listas como si estuviéramos tocando el futuro. Apple ha dejado de ser una compañía de computación para convertirse en la arquitecta de la adicción más elegante del siglo XXI. Julio de 2008. El iPhone es un éxito, pero Jobs se resiste a dejar que otros instalen programas en su dispositivo. Teme que el software externo arruine la experiencia perfecta, pero tras meses de conflicto interno con ejecutivos como Phil Schiller, Jobs finalmente cede, y vemos el lanzamiento de la App Store. La narrativa visual se centra en la explosión de iconos en la pantalla, juegos, herramientas y redes sociales. El contexto es el nacimiento de la economía de las apps, y en un fin de semana, se descargan 10 millones de aplicaciones. Apple ha creado un ecosistema donde cualquier desarrollador, desde un garaje en la India hasta una oficina en Londres, puede llegar a millones. El iPhone ya no es solo un teléfono, es una navaja suiza infinita que empieza a devorar cámaras, mapas, brújulas y consolas de videojuegos. Enero de 2008. Jobs sube al escenario con un sobre de oficina de color manila. Vemos el sobre mientras él mete la mano y extrae una computadora tan delgada que parece imposible, la MacBook Air. El contexto es el fin de las unidades de disco y los puertos innecesarios. Vemos a los ingenieros de diseño, liderados por Johnny Ive, esculpiendo el chasis de una sola pieza de aluminio. El conflicto es con la ingeniería térmica. Meter la potencia de una Mac en ese grosor requiere un sacrificio de componentes tradicionales. Apple está dictando las reglas de la estética tecnológica. Lo que es pesado es viejo, lo que es ligero y puro es el mañana. Enero de 2010. Jobs aparece en el escenario sentado en un sillón de cuero, visiblemente más delgado, con el rostro marcado por la enfermedad pero con la misma chispa de genio. Sostiene el iPad, y vemos el gesto de hojear un libro digital. Esto es la computación íntima, sin barreras y sin ratón.
El contexto es la creación de una nueva categoría entre el teléfono y la laptop. Los críticos lo llaman un iPhone gigante, pero el público ve una ventana mágica. La atmósfera es de una despedida gloriosa. Jobs presenta este producto como la culminación de su visión de unir las artes liberales con la tecnología. Vemos a Jobs observando el iPad con una ternura casi paternal, sabiendo, quizás, que este es el último gran lienzo que entregará al mundo. Estamos en octubre de 2011. El mundo está de luto. Vemos el exterior de las Apple Stores de todo el mundo, y miles de personas dejando flores, manzanas mordidas y notas de agradecimiento. Steve Jobs ha muerto a los 56 años. El contexto es de una orfandad global. El hombre que nos enseñó a amar los objetos ha dejado un vacío imposible de llenar. Vemos a Tim Cook, el hombre de las operaciones y la logística, sentado en la oficina de Jobs, que permanece intacta. Vemos un boceto en el escritorio de Jobs, un edificio circular gigantesco, como una nave espacial, es el nuevo Apple Park. Estamos en octubre de 2011. El mundo contiene la respiración. Vemos a Tim Cook caminando por los pasillos de cristal de Cupertino. No tiene el carisma eléctrico de Jobs, ni sus pies descalzos, y ni su temperamento volcánico. Cook es un hombre de datos, de cadenas de suministro y de una calma imperturbable. El contexto histórico es de un escepticismo brutal. Wall Street y los fanáticos de la marca predicen el declive de Apple en menos de 3 años. Cook comienza a expandir la presencia de Apple en China a una escala sin precedentes. Vemos la inmensidad de las fábricas automatizadas donde millones de iPhones se ensamblan con una coreografía robótica. Apple deja de ser solo una empresa de productos para convertirse en una fuerza económica que rivaliza con el PIB de naciones enteras. Septiembre de 2014. Es el momento de la verdad para la era post-Jobs. Cook sube al escenario y pronuncia las palabras sagradas diciendo, "One more thing". La cámara del escenario enfoca el Apple Watch. El contexto es la entrada de la tecnología en el lugar más íntimo del ser humano, que es su propio cuerpo. La narrativa visual se centra en el sensor de ritmo cardíaco y la elegancia del metal. El conflicto inicial es la crítica. ¿Para qué sirve un reloj que debe cargarse cada noche? Pero Apple tiene una visión a largo plazo, y el reloj deja de ser un accesorio para convertirse en un guardián de la salud. Vemos a personas salvando sus vidas gracias a las notificaciones de fibrilación auricular. Apple está mutando de nuevo. Ahora es una empresa de salud, servicios y bienestar. El ecosistema se cierra. Una vez que entras, tu música, tu salud y tus recuerdos están bajo la protección del jardín amurallado de la manzana. Es el año 2017. El sueño final de Jobs se hace realidad. Vemos un majestuoso plano aéreo del Apple Park en Cupertino, un anillo gigantesco de cristal curvo que parece una nave espacial aterrizada en un bosque de robles. Es una de las estructuras más sostenibles del mundo. Vemos a miles de ingenieros trabajando en oficinas donde la luz natural lo inunda todo. Pero tras los muros de cristal, el conflicto es la privacidad. Apple se posiciona como el defensor de los datos del usuario frente a los gigantes de la publicidad. La privacidad es un derecho humano fundamental, declara Cook con una voz de confianza. Vemos la tensión en los tribunales y los enfrentamientos con el FBI por el cifrado de los teléfonos. Apple no solo vende hardware, ahora vende confianza, y la marca se convierte en un símbolo de estatus, seguridad y responsabilidad climática, operando con energía 100% renovable. Noviembre de 2020. Durante décadas, Apple dependió de Intel para el cerebro de sus computadoras. Pero en un movimiento que sacude los cimientos de la industria, Apple anuncia su propio procesador, llamado Chip M1. Las computadoras de Apple se vuelven más rápidas, más frías y más eficientes que cualquier otra cosa en el mercado. Apple ahora controla todo, desde el código del software hasta el diseño microscópico del silicio. Vemos a los competidores luchando por reaccionar ante una ventaja tecnológica que parece de otra década. Es la culminación de la filosofía de Jobs. Si quieres hacer buen software, debes hacer tu propio hardware. La marca alcanza la valoración de $3 trillones, convirtiéndose en la empresa más valiosa de la historia. Enero de 2026. El presente se funde con el futuro. Vemos las Vision Pro, el primer paso de Apple hacia la computación espacial. Ya no miramos una pantalla, el mundo entero es la interfaz. El contexto es el fin de la era del smartphone y el inicio de la realidad aumentada. La atmósfera visual es mágica. Una mujer mueve sus manos en el aire y las ventanas digitales flotan en su sala de estar. Apple nos prometió que las computadoras no tenían por qué ser grises, que la tecnología podía ser arte y que 1000 canciones cabían en un bolsillo. Pero ahora, nos prometen que la tecnología será invisible en esta nueva era de la innovación tecnológica. Comenta, ¿crees que Apple sigue siendo innovador o ya perdió su magia?
Comparte con alguien que ame el iPhone. Suscríbete para más historias de marcas legendarias. Y dale like si eres fan de la tecnología, el diseño o las grandes historias de negocios.